Juana, ¿qué tal? Muy Muy buenas. buenas, Isma. Empezaste casi nuestro proyecto y lo cierras sí o sí. Sí o sí. Lo cierras además como ganadora de nuestro concurso, junto con Paula, que tuvimos la entrevista, bueno, pues la anterior a esta, fue ella la entrevistada, porque el proyecto, bueno, las dos personas que ganaran el concurso iban a cerrar nuestro proyecto, las entrevistas de nuestro proyecto. La última fue Paula, que fue la ganadora del centro de aquí de la Luisiana también. Entonces tú eres de la Luisiana y el centro de la Luisiana fue el ganador, y Paula está en segundo de eso, en el curso que ya lo comentamos, del Ministerio del Tiempo. Y bueno, tú como ganadora de la modalidad de adultos, de personas adultas, vamos a hablar en femenino. Cuéntanos, Juana, ¿cómo fue eso de participar? Bueno, pues nada, se me dio la oportunidad y bueno, pues ahí voy sin interés ninguno de ganarlo, sino de participar, y bueno, pues ha salido así Importantísimo, y o ya sea, el está. tema de la participación importantísimo, y tú para eso eres la 10. Participas en todo, siempre con unas ganas impresionantes y tirando de muchísima gente. Juana, ¿nos lees tu relato? Sí, sí. Bueno, el relato es la nena y la abuela. Precioso. La nena es la nieta más pequeña de la familia, una familia algo peculiar, de abuela católica y padres republicanos. Dos maneras de entender la vida en su crianza. Como os podéis imaginar, de igual forma como la abuela era católica, en casa, cuando se llegaba la Navidad, se celebraba. La nena, una vez mayor y faltando casi todos sus seres queridos, recuerda esta celebración de Navidad con su abuela, el chacho, la chacha, el tío, Pepe, los primos y los padres. Cuando empieza a pensar en su pasado, los recuerdos le vienen... Ay, que se está emocionando. No lo que puedes leer. No lo puedes leer. No. Léelo tú. Lo leo yo. Sí. Pero yo para leer el relato de Juana me tengo que poner las gafas, porque si no, no veo. Bueno, Bueno, espera un momento, que me pongo las gafas. Bueno, Juana, pues ya que no puedes, voy a seguir yo. Bien, sí, bien. Mira, retomo un poquito más atrás. La nena, una vez mayor y faltando casi todos sus seres queridos, recuerda esta celebración navideña con su abuela, el chacho, la chacha, el tío Pepe, los primos y los padres. Cuando empieza a pensar en su pasado, los recuerdos le vienen a la mente, haciendo un recorrido instantáneo por su vida. Como siempre, acompañaba a su abuela, detrás de ella en todo momento. En esta visión del pasado, siempre la ve vestida de negro, con su delantal, un pañuelo en la cabeza y su faldón largo, también negro. Una vestimenta típica de los años 50, con la que se ataviaban las mujeres de edad. Y qué decir de los primos, con los que discutía a todas horas por ser la nena la sombra de su abuela. Y en estas fiestas de Navidad era cuando la abuela hacía los roscos de anís y mataba los pollos que criaba para esa ocasión. Tampoco faltaba la botella de anís. A cada rato pregonaba a la nena: esto que no lo toque nadie, es para Navidad. Además, después de la cena iremos a la misa del gallo. La nena tiene más recuerdos de su familia, donde las ideas republicanas chocan con unas más tradicionales y religiosas. En Navidad siempre les recordaba a su abuela que su padre igual no la dejaría ir a misa a escuchar al párroco, pero la abuela les replicaba que de su padre se encargaba ella y que iría con sus primos. Por otra parte, la madre de la nena, siendo republicana, nunca le puso impedimento porque era la voluntad de la abuela. En esa tesitura siempre se movió la nena, aunque el respeto a los mayores era una constante en la familia. Las ideas políticas nunca primaron ante las decisiones de la abuela. La nena y sus padres. Al estallar la guerra en 1936, el padre de la nena tuvo que marchar al exilio, por lo que la voluntad y la opinión de la abuela pesaban mucho en la casa. En un país que se vio ocupado militarmente por el fascismo, en una guerra de muerte contra la izquierda, 10 años duró el exilio. 10 años en los que la abuela se responsabilizó de la familia que su hijo había criado. Una hija con 3 meses y su mujer.
Pasada la guerra, el dictador, Francisco Franco, concedió la amnistía política, cuyo requisito para volver a entrar a España desde el exilio era no haber cometido ningún delito de sangre. Pasado el tiempo, el padre de la nena volvió a su tierra contra su voluntad, porque su mujer no quería marchar al extranjero. Un año después de volver, nació la nena, en tiempo de posguerra. Su padre, cuyo exilio pasó en Francia, la educó en la defensa de las libertades individuales y en los principios democráticos, unos derechos poco entendibles para el régimen de la España del momento y transgresores para el régimen. El padre de la nena era una persona muy tranquila, pero de carácter firme. Su madre, una mujer trabajadora con sentido del deber y una dignidad como persona que mantuvo hasta su muerte. Así que la nena y su hermana, mayor que ella 11 años, se criaron entre la abuela, católica, apostólica y romana, y unos padres republicanos, aprendiendo a respetar todo lo que fuera distinto y todas las ideas políticas, pero sin dejarse influenciar por nadie y menos que nadie lastimara su integridad como ser humano. La nena fue criada con mucho sentido de la responsabilidad y consecuente con sus actos. Nunca la condicionó ante cualquier circunstancia el haber nacido mujer. Sus padres le enseñaron a ser una persona libre dentro del régimen de la dictadura, una persona libre e independiente que no se dejaba humillar por el hecho de ser mujer. Así enseñaron sus padres a todos sus hijos. El padre de la nena murió con 65 años sin ver el cambio político por el que tanto luchó, aunque siempre dijo que no había cambios sin revolución, motivo por el que estamos en una democracia hecha a capricho del capitalismo. La madre, con 82 años, sí que vivió el cambio, a pesar de que el fascismo lo tenía todo bien atado para la transición. La nena se hace mayor. Con 16 años, la nena se puso a trabajar e hizo nuevos amigos con los que enseguida entró en sintonía, como si se conocieran de toda la vida. De camino a su casa, cuando regresaba del trabajo, estaba la escuela industrial, donde estudiaban los jóvenes de mejor posición social de la ciudad. Entre ellos había uno que destacaba por su altura y su aspecto físico, de pelo rizado, tez morena y de una estatura alta para la época. La nena lo había visto en muchas ocasiones, ya que a diario pasaba por la escuela industrial. Además, una de sus amigas y compañeras de trabajo era prima de este chico tan guapo. La nena no sabía que era su primo hasta que un día su compañera se saludó con él. Sin prestar mayor atención pasaron unos días y su amiga del trabajo le comentó que su primo vino a su casa y que si no le importaba presentarle. La nena en este momento se quedó parada, sobrecogida de la impresión. Le dijo que sí, que no le importaba conocerlo. Sin esperarlo, al día siguiente, ese chico moreno en el que se había fijado la nena estaba esperando en la puerta del taller donde trabajaba. Yo me emociono porque conozco la historia. A ver si voy a tener que parar yo también. Vamos a parar todos aquí. Pañuelito, pañuelito. Bueno. Empezaron a andar y poco después del recorrido, la compañera de la nena, no puedo parar. Bueno, ya cogemos aire, porque sí. Es que yo me emociono porque conozco la historia y me he metido tanto en ese principio. Empezaron a andar y poco después del recorrido, la compañera de la nena le presentó a su primo, que a raíz de ese día la acompañó casi a diario a su casa después de salir del trabajo. A la nena no le disgustaba este gesto, pero no se fiaba mucho de él, ya que tenía muchas admiradoras. Pasaron así 5 meses hasta que un día le comentó que se tenía que ir al servicio militar y que quería dejar formalizada una relación, contestándole la nena que de momento se escribirían y que cuando vinieran ya hablaría. Llegó el momento de irse a la mili, como se conocía el servicio militar, y le dijo a la nena que cada día le escribiría una carta desde la Academia Militar de Zaragoza, donde fue destinado haciendo trabajos de chofer al comandante. Como contrapartida, la nena siempre escribía poco, una carta por semana, y a Juan, ese moreno de ojos negros, le sabían a poco, quejándose de ello. Venía a ver a la nena con cada permiso, terminándose a los 18 meses el servicio militar y formalizando la relación. El padre del novio de la nena era policía armada, así que se podía imaginar el contraste con el padre de la nena. Un republicano de ideas democráticas, con unas ideas liberales y un consuegro conservador y sometido a una estricta norma militar.
En definitiva, uno de izquierdas y otro de derechas. En esta tesitura, y como era costumbre, los padres del novio pidieron la mano de la novia. Las condiciones fueron que cuando visitaran su casa en ningún momento viniera vestido con uniforme de policía. Antonio en todo momento mantuvo su palabra y nunca los visitó con uniforme. A los 3 años de noviazgo, la nena y Juan se casaron. Ese día la madre de la nena, sin esperarlo, le dio todas las cartas que el novio le escribió durante los 18 meses. Cartas que la nena dejaba por cualquier sitio de la casa después de leerlas. Pasado el tiempo tuvieron 3 hijas y un matrimonio feliz, hasta que un día a Juan, con la edad de 47 años, le dio un infarto. A partir de ese momento, las cartas que guardó la nena se las dio a sus hijas. Y cada año, cuando es el aniversario, encuadernan una de esas cartas y se las regalan a la madre, la nena. Ahora la nena tiene 75 años. Por ley natural, le faltan la abuela, los tíos, los padres y muchos seres queridos. Nuestro sino en la vida. Todos los años, cuando se sienta en la mesa por Navidad, reúne a toda su familia de antaño en sus recuerdos, rellenando este vacío. Su abuela, sus padres, sus tíos. Ella piensa que mientras estén en sus pensamientos, están vivos y se siente acompañada. Además, ella está segura que su abuela, allí donde esté, los sigue juntando en Navidad. Bueno, Yo como la conozco también lloro. bueno, está bien, ¿no? Bueno, esto nos explica, Juana, el por qué tú eres como eres. El por qué tú eres esa mujer, bueno, luchadora, esa mujer que tanto motiva a la gente, que tanto tira de la gente, tan participativa, tan importante en la Luisiana, ¿no? Sí. Y bueno, y nos hace ver, con el cuento de Pablo, es verdad que vemos una igualdad actual, una igualdad de centros, de adolescentes, de chicas, y contigo, bueno, pues vemos una igualdad de una mujer que nació en la posguerra, de una mujer que ha vivido un régimen bastante severo, bastante con muchas restricciones. Es verdad que la mujer en esa época... Cuéntanos, ¿cómo lo viviste tú? Que no lo cuente yo, Juana. Yo lo viví bien, en mi casa bien, porque en mi casa todo se hablaba. Yo tenía amigas, iba a sus casas y esto no se pregunta, lo otro no se dice, lo otro no... En mi casa se podía hablar todo siempre y cuando no se faltara el respeto a nadie. Hay una cosa que me encanta en el relato. Cuando Juan, bueno, quiere formar la relación antes de irse, Sí. y eso es súper típico de Juan, es como que, bueno, tranquilidad, o sea, Sí. no nos vamos a precipitar, vamos a hacer las cosas Claro. bien. Ya hablamos, o sea, Yo es que tenía muchas cosas. esa postura es tipiquísima tuya, o sea, de poner las cosas en su sitio, su ¿no? sitio, sí. Entonces, bueno, me crié, pues claro, a ver, imagínate tú la época y con las ideas de mi padre y de mi madre, ahí había alguien que contrarrestaba esas ideas tan fuertes, porque eso era para vivirlo, con mi abuela. Entonces, claro, yo estaba, si mi padre decía a misa no, y mi abuela decía a misa sí, y yo tanto veía, si no iba a misa no iba, pero si iba con mi abuela iba. Entonces... ¿Tu abuela era la madre de tu madre? No, de mi padre. De tu padre. De mi padre, sí. Entonces, bueno, pues allí primaba mucho lo de la abuela, porque aparte es que vivíamos allí y a mi abuela se la respetaba mucho. Y yo viví una infancia bonita con mis primos, mis tíos, es decir, fue bonita, aunque en aquella época carecíamos de muchas cosas, pero yo viví una infancia bonita, carencias de necesidad, no voy a decir que yo vivía como la juventud que vive hoy, que tiene 60.000 vestidos, yo a lo mejor tenía 4, pero yo iba vestida a la calle y comer, pues comía como hoy, es decir, que me crié también, soy de Barcelona y no había mucha empresa, había mucho trabajo y aunque había miseria, la miseria no era comparativa con un pueblo. La miseria de la guerra, no era miseria de pobreza, era miseria típica de la guerra. De la guerra. Entonces, bueno, yo mi juventud la recuerdo con ilusión, no conocí otra,
y tenía a lo mejor que la vida podría ser de otra manera por mis padres que me lo inculcaban, ¿no? Porque yo te voy a decir una cosa, y te os vais a reír. Yo cuando murió Franco, yo casada con mi primera hija, lo pusieron en la televisión y yo lloraba de ver la cola de la gente allí dándole el pésame y pasando delante. Y yo pensaba, ay madre mía, si me viera mi padre, ¿me mataba? ¿Pero lloraba por el sentimiento de la muerte? No, por ver tanta gente allí llorando. Ah, que te sentías, ¿no? Que Que empatizabas con sí, ellas, sí, ¿no? con la gente, aquella Claro, que estaba ahí, yo claro, pensaba, claro. bueno, pues mira, yo qué sé. Entonces, claro, yo estaba entre dos. Después, claro, te vas haciendo mayor y ves las trabas Bueno, que hoy tienes. hoy te has decidido ya por Sí, esa parte tuya republicana e sí. izquierda, hoy No, ya lo tienes súper claro. eso mismo, después te vas haciendo mayor y ves que las cosas no son como deberían ser, ¿me entiendes? Y yo tenía poca manera de contrastar eso porque no salí nunca de aquí. Pero mi padre, que sí, que estuvo 10 años fuera, Vive otro régimen, vivió vivió otra sociedad, otra otras sociedad, otra formas. manera Sí. de llevar un país, de cómo funciona un país distinto. Claro, yo aquí con el mío estaba bien, no conocía otro. Y entonces estaba estupendamente. Yo no lo podía comparar con nada, porque no había salido, no había redes sociales, no había prácticamente, no salías. Claro, pero sí que es verdad que tu relato, bueno, pues sí que ha salido ganador, ¿no? Porque nos muestra esa dicotomía, ¿no? En la que estamos viviendo hoy, fíjate, hoy vivimos esa división entre la izquierda y la derecha que tanto nos está enfrentando, que tanto está enfrentando a la sociedad. Y tu relato plantea, bueno, pues la tolerancia, Sí, hombre, el claro. respeto, Sí. la aceptación, ¿no? Yo te voy a Decir, explicar. el decir que Sí, hay que saber convivir, ¿no? O sea, convivir. porque las personas al final tenemos, bueno, pues Sí, cada uno ve las cosas de su punto desde su punto de sí, vista, ¿no? sí. Y eso es primordial. Yo tengo mis ideas, pero yo tengo amigos de derechas y me llevo bien. Ahora, no vamos a tocar nunca El tema de la política. el tema de la Claro, política no, porque ahí claro. seguro que nos enfadamos, porque sí. Y entonces, y yo digo, bueno, pues son de derechas, pero son buenas personas. Claro, es que las ideas políticas son como... Es que son buenas bueno, personas. sí, claro. Eh, Efectivamente, o sea, Eso que las mismo. ideas políticas Sí, de las personas sí, son sí, totalmente sí, respetables. sí. Eso, el respeto, lo que hablamos, el respeto, la Respeto, claro, tolerancia. respeto. Y el que tú Ante hayas todo. vivido, pues eso, ¿no? Esa abuela tan conservadora Sí, que iba a misa, esas navidades, todos los esa... días. Bueno, Es que vivíamos también, al lado de la iglesia. también hace Y mucho... yo los muñecos que tenía, y yo y todas las niñas cuando éramos pequeñas, en el último banco de la iglesia los bautizamos todos los días, los metíamos en la pila. A mí me hace mucha gracia que tú seas tan de izquierdas, con ese Sí, suegro militar, militar, con esa abuela sí. tan conservadora. Sí, Con sí, eso. así que Me yo hace a veces muchísima digo, gracia. es que no sé de dónde soy, No sabes de dónde ha salido. de dónde soy, porque yo, a ver, con la izquierda, pues claro, a ver, es que nada más que hable se me nota, ¿no? Pero que también a veces digo, bueno, lo que dice este tiene bastante razón. A ver, Es que, bueno, yo siempre, eso son ya cuestiones personales mías, que personales. eso sí que es verdad que lo hablo yo muchísimo con ellas, porque nosotras hablamos mucho, ¿no? Pero me encanta, Juana, que tú cierres nuestro proyecto. O sea, ya voy a aprovechar, nos vamos a despedir. Bueno, un poco. Ella fue la culpable, lo dije en la primera entrevista, ella fue la culpable de que estemos aquí, de que este proyecto continúe, de que este proyecto siga. Terminamos esta etapa de este proyecto porque termina la subvención, pero sí que es verdad que Mujeres del Guadalquivir ya no va a morir nunca, Mujeres del Guadalquivir se va a quedar y me encanta que sea ella precisamente la que haya ganado la modalidad de adultos de nuestro concurso de relatos y me encanta que sea ella la que cierre nuestro proyecto. Nos vemos en breve y Juana, muchísimas gracias, Vale. enhorabuena y nos vemos pronto seguro. Nada, no sé nada más que decir. Gracias a ti y al proyecto, porque bueno, gracias a eso yo he podido contar un poco mi relato. Si no, igual no fuera escrito y ahí se fuera muerto en un rincón. Pues aquí se queda para la posteridad además. Está en YouTube, lo sabes, ¿no? Vamos a estar en YouTube. Sí. ¿No?
Para que se lo pases a tus hijas, para que se lo pases a todo el mundo, No, ¿no? mis hijas ya lo han leído, pero bueno. Para que nos vean llorando a las dos. Sí, a eso sí, leído lo han leído, pero la llorera de las dos no. Bueno, Bueno, pues nada. muchas gracias, Juana. Vale, gracias, Inma. Hasta Gracias. luego. Adiós.